350,000 camiones de carga circulan por todas las carreteras del país. Pero imagínate cuántos son legales y cuántos ilegales. Inició una segunda fase para actualizar la flotilla de autotransporte en México. Veamos cuáles son los resultados. Y a pesar de 20 años de tratado de libre comercio con los Estados Unidos, todavía no pueden pasar los camioneros mexicanos. Pues, ¿qué se creen esos vecinos? Quédate con nosotros en la billetera. Tenemos a Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Le damos la bienvenida a esta billetera a Refugio Muñoz. Él es el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Muchas gracias. Gracias, bienvenido. Gracias, don Refugio. Y la verdad está en que nos da gusto verte aquí, pero también nos da gusto ver en las carreteras, a veces no tanto en las calles, los trailers cada vez más nuevos. Hace algunos años, pues había unos que de a tiro ya debían haber estado... Es que aquí negoció bien la chatarrización. Porque había unos trailers que eran así como para el museo de antropología, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal nos fue con la negociación? 2 años y por fin salió, 2 ¿no? años, tardamos 2 años en que se cristalizara esta propuesta que traíamos no desde que empezó este sexenio, sino desde el anterior, desde finales desde antes. Es que lo que pasa es que se puso en vigor un programa que era piloto, no sé si te acuerdas, después de la influenza. Claro. Y ese lo extendieron un sexenio, entonces nunca teníamos ¿Pero en qué consistía este programa, don Refugio? ¿O en qué consiste? Bueno, este programa se inició justamente en el 2004 y consistía en dar un estímulo fiscal a los propietarios de los vehículos, de los camiones más antiguos, para que ellos desbarataran prácticamente, entraran en un proceso de destrucción de su unidad vieja, y a cambio de ello ellos recibían un estímulo que a su vez lo hacían efectivo contra la compra de una unidad nueva o seminueva. Así es. ¿Cuántas unidades circulan en las carreteras? ¿Cuántas entraron a ese programa? ¿Cuántas están nuevas ahora o más actualizadas? Actualmente tenemos un parque vehicular motriz, que es más o menos el que tenemos que estar muy vigilantes que no siga su proceso de envejecimiento, de alrededor de 340,000 unidades, entre camiones y tractocamiones. ¿Eso incluye también los de los estados? O sea, ¿los que tienen placas estatales o solo los que tienen placas solamente federales? los que están permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y ¿Y si Transporte le Federal? sumáramos a los otros? No, pues estaríamos hablando de cantidades de alrededor de tal vez 2 veces más que los que tiene registrados la Secretaría de O sea, casi 1,000,000 de trailers. Pero la otra parte es la que regularizan los estados y no necesariamente cumplen con las normas. Sobre todo las ambientales. Las ambientales, precisamente. No, hombre, todas. Bueno, hasta las de pesos, conducción, dimensiones, físico-mecánicas. dimensiones del chofer o del trailer. Todo. Porque sí, de pronto sí. Lo que es más completa, pues obviamente es la regulación federal. Los estados, pues generalmente, escasamente tienen reglamentos de transporte o de tránsito, pero en los estados no hay uno solo que tenga regulado el tema de peso y dimensiones, el tema de el transporte de materiales y residuos peligrosos, o sea, no hay regulaciones de carácter estatal. No hay. Don Refugio, vamos a ver una cápsula justamente con las cifras más importantes de la Cámara de Transporte de Carga, que es muy vital en esta economía, como en todas. Y regresamos. El autotransporte de carga es vital para la economía mexicana. Los datos oficiales revelan que 56% de toda la carga que transita en el país utiliza este medio. Además, la base vehicular suma 729,000 unidades, donde su gran mayoría son motrices, principalmente tractocamiones de 3 ejes, unidades de arrastre y también grúas industriales. Le preguntábamos cómo está la situación, esta situación que pareciera que es una desventaja del transporte que sí cumple con todas las regulaciones. Yo creo que sí hace falta una regulación que sea aplicable no solamente en el ámbito federal,
sino que sea aplicable también a nivel de los estados. ¿Y no sería posible que se homologara? Digo, finalmente es un tema, la logística es un tema nacional, Totalmente. ¿no? El tratar de homologar las disposiciones en cada uno de los estados sería, yo creo que un proceso mucho más largo, porque habría que trabajar en 32 espacios, ¿no? Pues Yo creo igual que y no, igual y un decreto como el de la deuda pública. Exactamente. decreto? Pero yo creo que sería, digo, yo insisto, incluso seguramente va a ser alguna de las iniciativas que nosotros tratemos de impulsar. ¿Qué tan joven es el parque vehicular? ¿O qué tan viejo? Porque es necesario chatarrizarlo. Pero yo creo que es necesario chatarrizarlo en principio para que haya un parque vehicular más seguro, menos contaminante, Así es. pero también alguien que no le ha puesto mucha atención, más productivo. El principal beneficio que pueden tener aquellos transportistas que traen el camión viejo es que con un solo camión pueden producir más que lo que ahorita pudieran estar produciendo, por ejemplo, con 2 camiones Ahora viejos. ya ven. ¿Cómo están los costos del transporte? Porque dices, hay que ser ¿Pero qué productivo. te parece, Alice, ¿no? si antes de entrar a esta parte del numerito de cómo está el billete, vamos a la cápsula financiera precisa? A las noticias. ¿Qué tal? Soy Bernardo Noval y por segunda ocasión el Banco de México bajó su pronóstico de crecimiento para 2015 y 2016 debido a una menor expectativa de la economía estadounidense, la continua caída de los precios del petróleo y por supuesto un menor gasto interno. Así el pronóstico pasó de un rango entre 2.5 a 3.5% a uno de 2 y 3% para este año y de 2.9 a 3.9% a 2.5 y 3.5% para 2016. El ajuste contribuyó a la baja del escenario económico de la Secretaría de Hacienda. Las devoluciones de impuestos a favor de los contribuyentes crecieron este año 39% con respecto a 2014 al sumar 12.372 millones de pesos, nivel que el Servicio de Administración Tributaria SAT calificó como histórico. Por otra parte, el organismo informó que para evitar multas que van desde los 1.240 pesos hasta los 30.850, las personas físicas tienen hasta los últimos días de mayo para presentar su famosa declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014. De lo contrario, seremos penalizados por el SAT. La corrupción, la inestabilidad social y el aumento de impuestos son las principales amenazas del crecimiento económico nacional, según una encuesta donde participaron directores generales de empresas nacionales y extranjeras con 83% de las respuestas. Además, más de la mitad de los entrevistados dijo que este año hay más obstáculos para el crecimiento de sus empresas en comparación con hace 3 años. Y los entrevistados destacaron también que una de las prioridades del gobierno federal debería ser la infraestructura física adecuada para el crecimiento de México. Buenas noches, volvemos con ustedes al estudio. Ojalá que nos ayudes a desglosar cuánto nos cuesta que se mueva la carga en el país, cuánto le cuesta a un transportista el combustible, las casetas. Desde luego el costo más elevado es el combustible. ¿Cuánto es? Desafortunadamente el 40% de nuestros costos Solo es se- combustible. solo es Todavía no ha combustible. bajado el combustible. Entre el 20 y el 30% son autopistas. En ¿Y la México pueden- pagamos las autopistas ¿Incluyen más los caras perros del mundo. atropellados o esos se pagan aparte? ¿Por qué Eso las se incluyen en el autopistas más seguro. caras del mundo? Porque en otros lados, por ejemplo en Estados Unidos, a veces hay casetas, pero el costo de las casetas es muy simbólico. Entonces dirán, oye, ¿cómo le hacen para tener esas supercarreterotas? Pues cobrando En el impuestos. precio del combustible, en el momento en que nosotros vamos a cargar un litro de combustible en Estados Unidos, en el precio de ese combustible va incluido Vaya, porcentaje. ándale. un porcentaje que se destina a la construcción, al mantenimiento, a la modernización. Aquí también se de las destina una parte de la carreteras. construcción, pero no es de carretera. Bueno, esas 40% más o menos es combustible, 20% es el costo de las cuotas de Casetas. peaje, de las casetas, 6% mantenimiento, Calculamos un 8%, entre un 8 y un 10% dependiendo de mantenimiento. más viejo te cuesta más, claro está. Exactamente. ¿Y cuánto te cuesta el vehículo? El vehículo, los precios de los tractocamiones ahorita andan en alrededor de 1,5 millones de pesos. ¿Qué tal, eh? ¿Y la caja cuánto cuesta? La caja en promedio unos 500, 600 mil pesos. O sea, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos andan nada más ahí Por razón rodando. se los roban. Ahora, lo más importante... Y aparte lo que llevan de carga. Además van rodando, ¿no?
Don Ese es Refugio, lo otro más de los importante, temas, ¿no? Seguridad. y decía, lo más importante es que todo esto se refleja en el costo de las mercancías que consumimos todos. Pero deja que nos cuente cuánto les cuesta la seguridad. La inseguridad más bien es de los costos más elevados que tenemos y que desafortunadamente no agregan valor al producto. ¿Cuánto estiman? Alrededor de un 7-8%. O sea, les queda de ganancia el 5, ¿cómo ves? Exactamente. No, bueno, Y pues eso pagan es una- impuestos sobre eso. Con un- y tienes que cumplir con todas las regulaciones. ¿Cuánto que se tienen un roba de costo. mercancía? En el caso del robo, y hablando solo de datos del AMIS, que yo creo que el AMIS es la, Asociación es Mexicana la de que Instituciones de tiene, yo creo Seguros. que las cifras más confiables, todo lo Sí. demás es percepción. En el 2013 nos robaban un promedio de 2 camiones por día, 2 camiones. 2 camiones por día. Afortunadamente en el 2014 eso bajado, bajó ¿verdad? a un camión, promedio un camión por día. ¿Qué pasó? ¿Cómo está, don Cuco? Eso, anda medio aquí enjundiado. Valerio, ¿cómo está, don Cuco? Buenas tardes, señorita. A ver, su Ramón. Pues mire, pues es lo que lo quiero cambiar porque ya es como que ya se le está chorreando el aceite. ¿Por qué? Pues la otra vez viera el batidillo que dejó ahí También en el tiene más de establo. 17 años, ya cámbialo. Pues sí, pero pues mire, yo Lo sí... puede chatarrizar. Como, no, pues no lo quiero chatarrizar, como qué para podemos los hacer leones. con este caballo, mire, ya hasta lo traigo de trailero. ¿Qué lo va a convertir o qué? Pues siquiera que le pongan doble remolque, ¿no? Porque mire, está medio chatito. Oiga, pero sí me preocupó con eso de los robos. La vez pasada que me lo desfalcan, le había dejado ahí colgados unos postales y ya no aparecieron. Oiga, don Cuco, ¿y dónde son los lugares más peligrosos? Digo, para no ir. El Estado de México es el principal, el estado que más incidencia tiene de robo Más al riesgoso. transporte. Así. No me diga. El siguiente es Veracruz. Te dije que no fueras a comer chimichangas tú y por allá, oiga. De ahí y luego- sigue Jalisco. Jalisco. No, No, pues ya lo sí. vimos las semanas antepasadas, mira, estoy en helicóptero, toma la... Y No, también estuvo para re que no feo. vean que es una cuestión partidista, en el DF ocupa a nivel nacional también el 8º lugar. O Wow. sea, tampoco estamos tan bien. Hablando de robo de camiones, pero si hablamos de robo de mercancías transportadas, Ajá. el primer lugar es el DF. Oiga, don Cuco, pues eso ya me preocupó. Entonces, ¿a dónde va a dar toda esa mercancía? ¿Va a dar a los mercados de Roberto o qué cosa? Porque, digo, no se la llevan para su casa. No, seguramente se comercializa en Pues en los los tianguis. Ahí donde le encanta pararse en las esquinas. Ándale, ustedes ahí que andan viendo que a mercar que En el verde es menudeo barato. de las oficinas, ¿no? De Oye, casa en casa. Oye, ¿cuánto sale costando el seguro? Digo, porque yo también ya tengo que asegurar al Valerio. No vaya a ser que luego amanezca ahí, me lo pongan a trabajar, no sé en qué lugar, de giros negro. ¿A Valerio? A Valerio, claro, pues el caballo está bien dotado, ¿usted qué sabe? Tiene muchos caballos de fuerza, muchos caballitos en el camino. Que lo van a usar de garañón. ¿No? Pues, mire, ya me están llamando, digo. De Ándele. modo, tiene que ir el Valerio a cumplir. Bueno, estábamos platicando del programa de chatarrización. ¿Cómo se compara el nuevo? Cuéntanos el nuevo, porque sí es muy sólido. Primero era la actualización, obviamente, del estímulo. Ujú. De 160,000 pasa a ser ahora en promedio de 250,000 pesos por la compra de un... Bueno, Ya no fue alcanza, al ya alcanza doble, para un dos pero patas. sí. Bueno, 4 patas. 250 Que mil más para o menos cambiar el era viejo. la propuesta que nosotros habíamos hecho. Algo también bien importante es que aparte de que se actualice el estímulo, se abre la posibilidad de chatarrizar 2 unidades y el estímulo de esas 2 unidades. 2 viejos por uno, les conviene a las damas. O sea que, Tú, que a alguien ver, estaría Alice, recibiendo tú vas medio a- millón de pesos, por así decirlo. Si se suman esas dos. Sí, nada más Se que si estaría hay, teniendo el hay- 30% Oye, de ahí tú ganancia. traes hay una un lana ahí límite. ahorrada. No Ah. necesariamente tendría que ser 250,000, Ok, ok. porque sí está topado al 30% del valor de Del una valor unidad de- nueva. Bueno, Muchísimas gracias por estar con nosotros a Refugio Muñoz. Él es el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Gracias, Cuco. muchas gracias. Bueno, ¿y tú con qué te quedas en la billetera? En la medida en que haya un transporte de carga más eficiente, la economía mexicana será también más eficiente y productiva. Claro. Claro.
¿Y tú con qué te quedas en la billetera? Pues que finalmente ya hay una política industrial para el sector de autotransporte de carga. Crédito para los camiones, la chatarrización, incluyendo los rabones, como el Valerio, pero también una política internacional que empuja a que se tengan que cumplir los acuerdos de libre comercio. Eso Pues, sí, ojalá. Ese es un tema importante. Y bueno, usted o yo, ¿cómo se desglosan los costos? Gasolina, corrupción y también altos costos de peaje. Parece que son lo que impactan los precios de los servicios de transporte, de las mercancías que consumimos. Incluyendo los perros Y atropellados. justamente lo que nosotros nos llevamos al bolsillo sería una forma importante de bajar estructuralmente los precios. ¿Y usted con qué se queda en la billetera? Gracias, buenas noches. Buenas.